Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso cuarteto vocal coreano Forestella, esta vez interpretando el clásico Sweet Dreams de Eurythmics. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, empezamos con una guitarra bastante oscura, simplemente marcando los acordes. Vamos a estar en mi menor. Eso, quinto, sexto, quinto, descendiendo. Y fíjate que si usas auriculares vas a notar una fritura, como si fuera una fritura natural de saturación o bien de un LP, de un disco de pasta o de vinilo que tiene esa saturación natural muy interesante. Sweet dreams are made of thee. Ese es el bajo que siempre queremos escuchar, que nos gusta cómo canta. Y fíjate que tiene como una voz medio impostada, Sweet Dreams, así que se escucha como si estuviera cantando desde la garganta. Básicamente por ahí pasa el aire, así que todos cantamos con la garganta de alguna forma, por más que muchas veces se trabaje que no se cante así para no lastimarla, pero a lo que voy es no cómo lo está haciendo, sino cómo es que se escucha eso que está haciendo. I traveled the world and the seven seas. Y fíjate la diferencia con el segundo cantante, que está un poco más agudo, no está cantando como tenor, sino más como un barítono un poco estirado, y independientemente de que no sea él el barítono. Y fíjate en la diferencia del color de la voz que ya podemos notar inmediatamente. Y además, esto también lo notamos porque hay muchísimo espacio gracias a que el instrumento principal, que es la guitarra, solamente está haciendo eso y nada más. Qué bien esas dos voces ahí combinadas con todos los muchachos ingresando de a poco. Me está gustando muchísimo esta versión. Ya los conocemos a Forestella, sabemos que son grandiosos, que cantan tremendamente bien, que tienen una postura dramática en el escenario que es única. Al igual que otro grupo que hemos analizado recientemente que se llama Livelante, que también es un cuarteto vocal coreano, que si no lo viste todavía te lo dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Esta es la parte que más me gusta de la canción en sí, porque simplemente están pasando por los acordes, pero esos sintetizadores tan ochenteros, ochentosos, ochentistas que nos hacen volver a ese momento, le dan como muchísimo swing a la cuestión y ahora van a volver a cantar. Creo que ahora van directamente al estribillo, aunque la primera estrofa es como también el estribillo, ¿no? Porque arranca diciendo el nombre de la canción básicamente. Sweet dreams are made of these, who am I to disagree? Y fíjate que están oscilando solamente entre el bajo y ese barítono tenor por momentos. Yo sé que debería aprenderme los nombres, pero no lo voy a hacer porque lo que me gusta es que vos me digas debajo cuáles son los nombres de cada uno para que puedas opinar al respecto. Si no querés aportar nada sobre la canción, simplemente puedes dejar escrito cómo se llaman cada uno, o si conoces su trayectoria, o bien por qué Forestella se llama Forestella. Ya me lo han comentado, pero si sos nuevo en el canal me gustaría que lo dejes escrito debajo en los comentarios para que sigamos construyendo esta maravillosa comunidad en torno a la música que nos hace bien. Eso. Ese sí es un tenor más declarado porque fíjate que el bajo está por acá, ese barítono que escuchamos está por acá y este empezó por acá un poquito más arriba. Tengamos en cuenta que los registros vocales no son estrictamente definidos, sino que siempre se da un margen de acción porque va a depender mucho de la fisonomía del cantante, de si es varón, si es mujer, si tiene voz más aguda, si tiene voz más grave, si está más o menos trabajada. Todo es un mundo, todo se puede trabajar, todos podemos cantar, pero hace falta mucho esfuerzo. Alguno dirá que puede pensar que algunos nacen con cierta predisposición natural, pero por más que exista eso, si esa predisposición natural o genética para cantar más o menos bien no está trabajada, tampoco se llega a mucho. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que esta gente trabaja mucho para hacer lo que hace de la manera en la que lo hace, que es excelente. Hermoso cuando entran las cuatro voces. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que te pido disculpas desde ya. Si quieres evitar eso, puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier clase de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos, sin estos cortes, para que sea publicado en el canal y que tenga la dedicatoria para quien lo haya solicitado. Así que continuemos avanzando porque acá se está poniendo muy buena la canción.
hasta acá arriba llegó a un sol 5, 1, 2, 3, 4, sol 5, pegando ese gritito muy, muy bien colocado que le da como muchísima intencionalidad a la canción y que queda muy bien. Como decíamos antes, tienen una excelente postura dramática porque se comen el escenario prácticamente. Otra vez te insisto en que utilices auriculares para poder apreciar en detalle lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque con los auriculares uno, además de estar como un poco aislado del resto de los sonidos, puede percibir más enfáticamente desde qué lugar provienen cada uno de los sonidos y cómo fue trabajada la canción a nivel de producción musical. Si el bajo aparece por un lado, si la guitarra aparece por el otro, si el sintetizador va y viene, dónde aparecen las voces de los cantantes. Eso es muy importante y sobre todo muy interesante. En unos monitores de estudio o unos parlantes hogareños también. En el teléfono móvil lo que suele ocurrir es que como tiene un falso estéreo, porque es un mono trabajado de alguna manera, hay muchas cosas que se pierden o suenan todas apelotonadas, todas juntas en el centro. Y la verdad es que lo que está bueno de la música es que lo escuchemos como si fuera un plano con puntos de fuga, con figura delante y fondo detrás, como cualquier otro arte en sí. En esta parte que es más libre, fíjate cómo el bajo y el barítono están sosteniendo la armonía y por debajo el cantante, que es el que había hecho la versión de la canción de Astor Piazzolla, que ya tenemos en el canal analizada, que te la dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, empieza a improvisar una línea melódica, a improvisar no, a cantar básicamente, porque probablemente esté pactada desde antes, y todo suena muy uniforme, todo muy bien hecho, como si las cuatro voces tuvieran la misma tímbrica, el mismo tipo de sonido. Porque eso es muy notorio. Si uno se graba a sí mismo cantando en diferentes voces, va a ver que la mimetización de las mismas es mucho más fácil porque es su propia voz. Pero el desafío también de los cuartetos o de cualquier tipo de grupo vocal es que las voces suenen no como una sola, no como la misma, sino apelmazadas, todas unidas, unificadas. Y esto es algo que los hace maravillosos. Y el esfuerzo que le está metiendo para cantar. Fíjate que hasta acá la armonía sigue siendo tremendamente sencilla. A lo sumo agregan un acorde más como el La menor, pero no hay muchos arrebatos musicales más. Es como la versión original, pero en otra tonalidad, porque la versión original no sé si está en Mi menor. Que eso es algo a tener en cuenta también. Las tonalidades, que son como moldes de torta, y después uno le cambia el sabor, si es de chocolate, si es de vainilla, si es de dulce de leche o de cheesecake o lo que fuera. Las tonalidades nos ayudan a cantar más fácilmente. Sobre todo el gran desafío en los grupos vocales es encontrar una tonalidad que resulte cómoda para todos los integrantes, porque como decíamos antes, los registros no son algo estanco o fijo o determinado, sino que pueden estirarse un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo, y la cuestión es que al cambiar la tonalidad esos márgenes se corren y uno tiene que encontrar la tonalidad justa para que los cuatro en este caso puedan cantarlo más cómodamente y lucir cada uno de sus registros como corresponde. Esta parte es buenísima mientras me tomo un mate porque es muy disco de alguna manera, ¿no? Como el glam rock de los 80, fines de los 70, principios de los 80. Que queda buenísimo y fíjate que aparece un nuevo acorde, si no me equivoco, que es el La mayor, para ir al Si mayor y resolver en el Mi menor. Armónicamente es bastante sencilla, entiendo que Forestella no le hace muchos rebusques, pero vamos a ver si en algún momento cambian a otra tonalidad, que me parece que sería algo muy interesante. Para, esto es tremendo, suenan, no se pueden decir malas palabras, así que suena muy, pero muy bien. Te solicito que por favor dejes debajo en los comentarios cualquier otra recomendación sobre este cuarteto vocal para que lo sigamos escuchando, porque siempre encontramos algo nuevo e interesante para destacar. Y estoy muy agradecido porque me lo han recomendado muchísimo y lo seguimos escuchando y hacen que el canal también pueda crecer en ese sentido y que más gente se acerque y poder conocer más personas y que a la vez esas nuevas personas, suscriptores o miembros puedan recomendar nueva canción y hacer de esto un loop infinito de buena música.
Lo que decíamos antes de las voces apelmazadas, unidas, que están ahí todas juntas. Vamos a adelantar un poco la canción. Si quieres ver el análisis completo, recuerda que puedes hacerte miembro del canal, y si quieres sugerir alguna otra, lo puedes hacer siendo suscriptor, pero ten en cuenta que al hacerte miembro del canal, esa reacción análisis va a ser escuchada directamente y va a ser dedicada para vos, para que tenga sentido esa diferenciación. Así que avancemos un poco más porque ya nos estamos acercando al final de la canción. Fíjate que tiene como muchas secciones repetidas la canción. Vamos a ver qué pasa. Me gusta que en esta canción se esté destacando ese otro muchacho que en las otras no estaba destacándose tanto, porque tiene un cañón en la garganta, tiene una muy buena voz. Y fíjate que efectivamente subieron todo un semitono a fa menor. Que era lo que estábamos esperando que ocurriera, básicamente, que cambiaran de tonalidad para que podamos escuchar otro color en sus voces, que muy inteligentemente se movieron solo un semitono, que en términos de técnicos musicales es moverse muchísimo. Mientras más cerca está una nota de la otra, más lejos está en términos de tonalidad. Eso es muy ambivalente de la música, pero es muy interesante también. Y fíjate también cómo cambió el acompañamiento de la música. Ahora se escuchan muchas más cuerdas haciendo variación. Y podríamos estar todo el día así porque es tremendamente atrapante y me gusta mucho escuchar a Forestella. Nos estamos acercando al final de la canción. Recuerda dejar tus recomendaciones debajo para que podamos seguir haciendo videos al respecto. Bien, hicieron un movimiento de música electrónica ahí porque solamente se escucha el kick, pum, 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 el bombo de la batería. Y fíjate que ellos están cantando ahora técnicamente a capela real no, porque hay un instrumento sonando, pero la percusión no está interfiriendo, con las frecuencias de los cantantes, y podemos escuchar muy prístinamente las 4 voces interactuando a la vez, que otra vez te recomiendo que utilices auriculares. Tremendo, y además el arreglo de cuerdas que va incrementándose, que va subiendo de a poco para llegar maravilloso, hermoso. Estamos ya en la última parte, necesito tomarme un mate porque se me secó un poco la garganta. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué te parece Forestella? ¿Qué te parece esta versión de Forestella? Dicho sea de paso, tenemos otro análisis sobre Sweet Dreams cantado por Diana Ankudinova en The Mask Show, que está con una máscara y uno escucha la voz y dice es Diana, pero recién al final se revela y es maravilloso, hermoso. Te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Qué fiesta que debe ser ver a estos muchachos en vivo y en directo cantando, porque las voces en vivo se escuchan distintas. Ahora están grabadas, están todas ecualizadas, todas prolijitas, uno las puede apreciar, pero la vivencia de las vibraciones en vivo y en directo es otra cosa. Y cuando uno escucha un grupo vocal tan definido, determinado, tan bien trabajado, me gustaría que vengan. A mí se me dificultaría mucho ir hasta allá. Quizás si ellos vienen de gira por acá sería más sencillo. No sé, piénsenlo, hacemos una vaquita y compramos las entradas entre todos y los vamos a ver, pero bueno. Nada, qué sé yo. Mientras tanto los escuchamos a través de este medio. Es tremendo. Es la música que me gusta escuchar también. ¿Viste cuando encontrás música que no es de tu espacio habitual? Yo, por ejemplo, tengo como 3 áreas específicas que son rock, jazz y folclore argentino, donde escucho a diario y escucho mucha música y sus derivados, ¿no? Pero en general es eso. No suelo decir que escucho de todo, porque es una posibilidad que todos escuchemos de todo, pero es imposible que todos podamos escuchar de todo. Y además me parece más interesante cuando podés definir 2 o 3 espacios donde tu atención está puesta ahí. Porque escuchar de todo a veces es escuchar poco, o es crearnos una falsa ilusión al respecto. Y me parece que uno puede decir, yo escucho Forestella una semana entera. Y está bien eso, no está mal. No es que vas a ser una persona cerrada o que no tiene el oído abierto para escuchar otras cosas. En absoluto, lo que se trata es de escuchar con atención, de disfrutar, de frenar un momento en estos tiempos tan álgidos y convulsionados en el mundo, para poder apreciar esto que nos hace recuperar
Horas, días y años de humanidad perdidos en el medio. Hermoso, fa menor. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Forestella. Por favor, recomendá más canciones de bajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y recomendarlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Forestella que ya tengo preparados para vos. Chao.